En estos años es cuando se empieza a ver más fuerte el combate de contra las organizaciones criminales, como lo fue en su momento el Cártel de Sinaloa, pero también se empieza a hacer de muchos enemigos. Recordemos que en aquel momento empieza una guerra contra una de las organizaciones que en aquel momento eran muy fuertes, que era el Cártel del Golfo con su brazo armado de los de la última letra. Entonces, para igualar o combatir a esta organización es cuando se le da esta encomienda al chino Antrax de que creara un brazo armado para el Cártel de Sinaloa para poder combatir a sus diferentes enemigos. Y es aquí cuando hay una traición dentro de esta organización y terminan haciéndose uno de sus enemigos más fuertes y poderosos. ¿Poderosos por qué? Porque conocían cada movimiento de esta organización, de los jefes, y es aquí cuando terminan creando los Antrax. El chino, gracias a su capacitación que tenía en diferentes ramas de la seguridad, termina reclutando a su gente de confianza y termina haciendo un efecto multiplicador, como si fuera instructor, les termina dando el adiestramiento a todos sus amigos o su gente de confianza. Este brazo termina combatiendo a los enemigos de toda esta organización y termina también sembrando el terror de Culiacán, porque recordemos que en aquel momento lo que se vive en la actualidad ya se había vivido cuando empezó este combate entre la organización y los de los Beltrán. Fue cuando todo esto también en Culiacán que estamos viendo en la actualidad pasó en aquel momento, porque creó un grupo sofisticado con buen adiestramiento que, a comparación de en aquel momento los gatilleros que existían de la mejor de las otras organizaciones, recordemos que no eran personas que tuvieran mucho adiestramiento, mucha capacitación para combatir, sino eran más que nada campesinos, personas que no contaban más que nada con el adiestramiento, que únicamente les daban un fierro y los ponían a combatir. Este brazo se termina destacando de los demás por su nivel de violencia y letalidad. Claro, porque bien sabemos que la organización de los de la última letra vienen a cambiar un poco lo que era el esquema de las organizaciones, de cómo era que se llevaba a cabo la estructura interna de una organización. ¿Por qué? Porque casi todos quisieron copiar copiar este estilo que estaba manejando en su momento Ociel, de tener a militares de operaciones especiales como sus jefes de escolta. Entonces, todos empiezan a implementar al menos este nivel de adiestramiento para su personal, pero también viendo la situación o viendo un poco la situación cómo se estaba llevando a cabo internamente entre los de la última letra, entre los escorpiones, entre todo lo que estaba pasando, es por eso que también se habla o se dice mucho que dentro de Sinaloa tratan de no meter militares como personal de este brazo llamado los Antrax. Ellos tratan de contratar gente que no fuera militar, pero ellos mismos darles este nivel de adiestramiento y ellos mismos crearles este sentido de lealtad hacia la organización. Sí, Gaf, entonces con esta organización al mando de esta persona se le da una de las primeras misiones letales o encomiendas al chino para, yo creo que esto lo hicieron estas personas, los líderes de esta organización, para ver si realmente el chino era de confianza y podía cumplir diferentes encomiendas más difíciles que se le dieran. Y es aquí cuando se sabe o se dice que es una de las operaciones que llevó a cabo el chino más importante, es porque se habla hasta en corridos, güey. No sé si llegaste a Sí, escuchar un claro, corrido cuando se viste de de payaso. cuando se termina infiltrando en una de las fiestas de uno de los líderes de la organización de los Félix. Recordemos que no podemos mencionar mucho. Y vestido de payaso en su lugar donde él se sentía más seguro, porque se habla que había muchísimos escoltas, termina arrebatándole la vida y termina escapando por la playa. O sea, organizó bien Es que esto es todo de en una cajón, lancha, güey. güey. Es que esto es de cajón, o sea, siempre que vas a tocar, o esto es de manual básico, güey. Si vas a atacar, tienes que hacerlo Donde en se el lugar donde sienta se más sienta seguro. más cómodo, güey. En el lugar donde él se sienta más cómodo o donde él crea que está más seguro, es donde lo tienes que terminar atacando a tu enemigo, porque justamente al punto de sentirse que ellos están seguros en este lugar es cuando normalmente se baja la guardia. A diferencia de cuando estás en diferentes, ya sea en movimiento, que llegas a un punto en el cual no es tu lugar, o en un lugar en el cual tú te sientas seguro, pues ahí sí la seguridad va a estar al más del 100%. Pero cuando estás en un punto donde tú te sientes completamente seguro, es cuando la seguridad tiende a bajar. Y en este caso, pues estaba en una fiesta familiar en la cual, pues todos los miembros, o sea, tanto invitados como las personas que estaban llevando a cabo dicho evento, pues se sentían
tranquilos, se sentían cómodos, se sentían seguros, En y confianza. es cuando, exactamente, y es cuando el chino aprovecha esta confianza que los anfitriones estaban teniendo, que es cuando hace este famoso ataque vestido de payaso. Sí, y a raíz de esta operación que lleva a cabo el chino Antrax, se termina ganando la confianza de sus jefes completamente. Y es cuando aquí el chino Antrax empieza a ganar más dinero. Y es aquí también en este momento, Gafo, cuando yo creo que comete uno de sus errores que lo terminan sentenciando. Porque a raíz de que ya tenía más dinero, termina mostrando en redes sociales y siendo el pionero en todo esto, yo creo, del movimiento de los alucines, aunque recordemos que él sí lo tenía, porque él termina mostrando esta vida de lo que se podía, Sí, él mostraba la opulencia con la la que... opulencia con la que supuestamente podía vivir alguien que perteneciera al crimen organizado. Y yo creo que es aquí cuando se crea esta versión, Gafe, no sé cómo lo veas tú, de como una tipo campaña para el reclutar, porque recordemos que en aquel momento la guerra que se desató entre organizaciones y que también el gobierno la había declarado, empezaron a perder muchas personas que eran parte de sus gatilleros, las organizaciones, y terminan creando diferentes campañas para reclutar a las personas. Yo creo que esta fue una de Una esas fue a través de la versiones. música. Yo creo que eso de que dicen que él era taquero y termina ganándose la confianza de los jefes y termina siendo uno de los líderes de uno de los brazos más importantes, yo creo que fue más bien parte de una campaña publicitaria para reclutar a los jóvenes a las organizaciones. No sé cómo lo ves tú, güey. Podría ser, fíjate que nunca lo había analizado de esta forma. O sea, sí pudo haber sido una campaña de reclutamiento para ese tipo de organizaciones, más en específico la de Sinaloa, que estamos hablando de este caso o en este tema de la de Sinaloa, porque pues a mí se me hace muy bella esta historia de iniciar siendo taquero y que te ganaste el respeto porque eras bueno tirando fregadazos y eres de una pandilla. O sea, no creo que el hijo de esta persona de Sinaloa pues no hubiera ahí en temas de pandillas. O sea, no creo tanto esta versión, pero esto fue como romantizar un poco el tema de, y si él pudo, tú también lo puedes. O sea, estamos hablando de que él ya estaba muy conectado en ese tiempo con personajes muy importantes dentro de este gremio. Entonces, creo que se utiliza quizá esta historia para dar un poco de campaña de reclutamiento, para generar una campaña de reclutamiento, pero también estamos de acuerdo que se vive, o a la par se vive esta ola de los corridos, Alterados, los algo así. corridos alterados y todo este rollo, y es cuando empiezan a surgir grandes personalidades de la música en aquel entonces, como lo fue Gerardo Ortiz en su momento, que fue el rey del corrido. Llega Alfredito Olivas, llega el Commander, por mencionar algunos cuantos, que sabemos que hay muchísimas personas que vienen a crear todo un movimiento, y es cuando empiezan a surgir un poco las personas que trataban, y no digo un poco porque desde ahí inicia todo este rollo, toda esta onda de los alucines, de personas que trataban de aparentar algo sin ser ese algo. Ya después es como aquí en Guadalajara, hermano, como en Guadalajara aquí se puso por mucho tiempo de moda el tema de las barras, y todo el mundo era barrista, todo el mundo era de la barra de Chivas o de Atlas. También llegó un punto en el que aquí en Guadalajara se convirtió en una especie de moda el aparentar o el tratar de ser, le llamaban en ese tiempo buchones, ¿no? Pero es cuando muchos ya no solo quieren aparentar, sino quieren pertenecer a una organización, quieren tener el respaldo de una organización, y es cuando se crea toda esta onda aquí en Guadalajara o esta moda de pertenecer a una organización del nivel que fuera, y es cuando a muchos les termina costando su vida a raíz de todo esto que estamos hablando, desde la música hasta estas campañas de tú puedes tener este estilo de vida gracias a este tipo de fotografías que empiezan a surgir en aquel entonces. Ahorita para los jóvenes puede ser muy normal ver este tipo de evidencia en redes sociales, pero en aquel entonces Arechiga fue el que rompe el molde y es quien empieza a mostrar, tiene un Instagram personal y empieza a mostrar este nivel de opulencia que se estaba teniendo mediante esta vida. Y no solo eso, estamos hablando de que se empiezan a filtrar más fotografías, como por ejemplo una muy famosa que tuvo Arechiga, que fue en compañía de Paris Hilton. Y estaban bastante cercanos, o sea, mínimo el güey coronó esa vez. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta fotografía
y ver a uno de los jefes criminales y de los más importantes de Sinaloa, estamos hablando de que tenía un buen cargo, y verlo como especie de novio de Paris Hilton fue el sueño para para muchas personas. Y es cuando se empieza a generar también esta onda de muchas personas de querer mostrar su nivel de vida mediante la opulencia, mediante mostrar mucho para que la gente quisiera tener ese estilo de vida, aunque muchos de ellos ni siquiera eran malandros, solo aparentaban ser malandros, pero en realidad no lo eran. Pero fue a raíz de todo este movimiento que se empieza a generar, que hoy en día nos alcanzó y está tan normalizado que la gente piensa que toda la vida ha sido así, pero estamos hablando de que uno de los precursores en generar este estilo de vida esta fue cultura. Arechiga, exactamente, mejor conocido como el Chino Antrax. Y también a raíz de esto es cuando, como les comentaba Gafe, de esto que acabas de decir, que termina jugándole mal al chino. ¿Por qué? Porque a raíz de todo esto que él filtraba, también en el gobierno de Estados Unidos lo termina por medio de esto rastreando Claro, y esto al a chino. mí me gustaría que lo pasáramos dentro de la caída del Chino Anthrax. Me gustaría también en algún momento, dejen aquí su comentario, dejen su pulgar si quieren que hablemos del Sargento Phoenix, que fue un miembro de los más brutales de esta organización de los Anthrax, que terminó siendo dado de baja por elementos del ejército mexicano, pero si mal no recuerdo, creo que fue por el ejército. Pero vamos a pasar a la siguiente sección donde hablaremos un poco más acerca de la caída del chino. En 2013, la vida del chino Antrax dio un giro cuando fue capturado en Ámsterdam por la DEA, mientras viajaba bajo un nombre falso. Tras su extradición a los Estados Unidos, aceptó cooperar con las autoridades a cambio de una reducción de su sentencia. Sin embargo, en 2020, tras su liberación bajo arresto domiciliario, fue encontrado muerto junto a varios miembros de su familia en Sinaloa, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas por traición. Como les comentábamos en la sección pasada, a raíz de todo esto se dice, hay rumores, no está confirmado, pero que el señor Guzmán termina dando la orden de poner al chino, porque recordemos que estos líderes de esta organización eran personas que manejaban un perfil muy bajo. O sea, ellos que eran los líderes no se exponían en redes sociales, ni siquiera en público, y él termina poniendo a la organización en el ojo del huracán, en el ojo del gobierno de Estados Unidos, en el ojo del gobierno de aquí de México, y se dice que él es quien da la orden de que pongan al chino. A raíz de esta orden, también se dice que la organización de los Antrax termina siendo, se les empezaba a salir de control. Algunas otras personas o líderes de otros brazos, porque recordemos que hablamos del M1, que él también tenía un brazo que era muy letal, le temían a esta organización, porque decían que eran muy sangrientos. Entonces cuando los frenan y se empiezan a llevar muchas traiciones, se dice que terminan poniendo, por ejemplo, al sargento Fénix, si no me equivoco, Phoenix, perdón, y a otros líderes de este brazo, porque ya estaban siendo un problema para esta organización. Aquí es cuando en los Países Bajos, supuestamente la versión oficial es de que Estados Unidos rastrea al chino y sabía que iba hacia los Países Bajos, y es cuando se le termina deteniendo o capturando al chino, que dicen que tardaron varias horas, que porque supuestamente no hay nada confirmado, pero una de las versiones es de que se hizo algunas operaciones faciales para pasar desapercibido ante las autoridades, y todavía pasaron algunas horas para poder confirmar si realmente era él o no, hasta que los Países Bajos terminan dando la confirmación a la Embajada de México que estaba detenida esta persona, y México le termina avisando a Estados Unidos, y es cuando Estados Unidos en ese momento gira una orden por medio de, creo que es la Interpol, Ujú. de mandar al chino a su país para ser juzgado allá por diferentes crímenes. Pero tengo entendido que todavía duró como 3 años en una prisión de Países Bajos, y es cuando se logra la extradición y lo mandan a Estados Unidos, y es aquí cuando empieza el verdadero infierno y el verdadero calvario para el chino, porque se dice que llega a un tipo de acuerdo con el gobierno de allá. Antes de que brinques a ese acuerdo, sí cabe recalcar que por ahí se habla, o sea, hay una versión en la cual, y creo en esta versión, en la que terminan la misma organización de Sinaloa por parte de la facción de la pizza, termina poniendo al chino Antrax para poder llevar a cabo
pues la detención de este personaje, si mal no recuerdo fue en Ámsterdam, Ámsterdam. donde es detenido, pero justamente en esta versión también se habla de que al menos no habían dado con él por cotejar fotografías e imágenes que se tenían de este Arechiga, pero lo que termina delatando que justamente es la persona que estaban buscando es por el anillo, porque se habla de que dentro de esta organización, o más bien dentro de este brazo armado llamado los Antrax, para tú ser, o cuando tú llegabas a ser miembro de este brazo, te ganabas un anillo de una calavera, cosa que en ese momento ya era de conocimiento de las diferentes autoridades, ya sea mexicanas como norteamericanas, que se sabía en este caso de que todos los miembros portaban ese tipo de anillo, específicamente de una calavera. Entonces, al llegar a Ámsterdam, al bajar de la aeronave, es cuando empiezan a parar a todas las personas porque se sabía y se tenía la información de que Arechiga venía dentro de ese avión, pero no sabían quién era porque pues cotejando fotografías con las personas que estaban dentro de la aeronave, pues ninguno se parecía a las fotografías, porque nuevamente retomando, se habla que se había hecho algunos cambios estéticos y no daban con él, pero terminan dando con Arechiga por medio de este anillo que él nunca se quitó. Porque fíjate que hasta dicen, Gafe, que cuando lo detienen, él llevaba o se identificó con una persona que él mismo le había arrebatado la vida, que él sabía que ya lo habían mandado con San Pedro y se hacía pasar por él. Ese era el nombre que él optó, que pues para tratar de esta manera evadir también a la justicia. Entonces era también una persona muy inteligente, porque también de esta manera termina evadiendo a las autoridades, pero un pequeño error que a lo mejor él notó que con un simple anillo terminan identificando que era él. Claro, y ahí es donde, justamente retomando la plática donde la dejaste, es cuando terminan deteniendo a este Arechiga y se queda un tiempo en una prisión en Ámsterdam, y es cuando Estados Unidos, después de un tiempo, logra la extradición de Arechiga hacia dicho país, y es cuando en algún punto se logra cierto acuerdo, una especie de acuerdo con este personaje, que es cuando empieza a hablar acerca o se le empiezan a salir ciertas cosas porque empieza a filtrar información a cambio de reducir su condena. Entonces termina cooperando con las autoridades de los Estados Unidos para detener o conocer también cómo es la estructura de esta organización de Sinaloa, pero también poner puntos muy importantes dentro de esta organización que se estaban llevando a cabo. Porque se dice que su condena iba a ser mínimo 50 años en el país de allá. Entonces que por medio de lo que cantó, que sirvió también, dicen que sirvió mucho en el juicio de la persona que sabemos que está allá, pero que también dio mucho de la estructura de esta organización, le terminan reduciendo la sentencia únicamente a 7 años, que cuando llega a una condena de 5 años es cuando se le da, supuestamente, porque aquí también hay dos versiones, Gafe, una arresto domiciliario, perdón, se me había ido la palabra, un arresto domiciliario es cuando le dan al chino y se dice, la versión esa es la versión oficial, pero recordemos que siempre las versiones no oficiales terminan siendo las que llevan un poco Las más más de verdad, acertadas, ¿no? que supuestamente los oficiales que estaban a cargo de cuidar al chino en su domicilio tuvieron que moverse para ir a comprar comida y en este momento el chino aprovecha ese descuido y termina escapando del país. Recordemos que en Estados Unidos no se mueve algo sin que se den cuenta. Lo que a mí aquí me causa curiosidad, cómo llegó hasta el aeropuerto y cómo del aeropuerto pudo abordar un avión y llegar a México sin problema alguno. Aquí es cuando él llega con sus familiares, con su hermana y con su cuñado a su domicilio, y se dice que supuestamente llegan algunos gatilleros por la madrugada a la casa del chino, se desata un enfrentamiento, lo terminan levantando y en la mañana siguiente le encuentran en una camioneta, en una brecha, desvivido. Se dice que lo mandan a desvivir por lo que había cantado en Estados Unidos. La versión no oficial se dice que supuestamente llegó a un arreglo con el gobierno de allá de quedar libre, yo creo que hasta meterlo en algún programa de testigos protegidos, si lograba poner yo creo que la ubicación de alguno
de estos líderes, porque recordemos que los hijos de aquella persona habían tomado el liderato de esta organización y todavía queda una pieza importante que era la persona que hace poco detuvieron. Entonces se dice que llegan a ese arreglo, que le ponen un pequeño GPS en su cuerpo para que él regresara a Culiacán Tranquilamente. tranquilamente y se reuniera con estas personas, y cuando viera la ubicación de ellos es cuando el gobierno de Estados Unidos se iba a encargar de la detención de estos líderes. Pero recordemos que las organizaciones, y más como estas organizaciones que son muy fuertes y era su momento donde tenían más fuerza, yo quiero pensar, Gafe, o estaban en su apogeo, también llegan a comprar la lealtad o la información de algunas personas del gobierno de Estados Unidos. Se dice que una persona que estaba, o más bien que estuvo enterado de la operación que se iba a llevar a cabo dentro del gobierno de Estados Unidos, les termina avisando, y es por lo que terminan eh, llevándose al chino y desviviéndolo, porque planeaba traicionar a sus jefes, que en algún momento pues llegó a ser una de las personas de mucha confianza de ellos. Claro, y aquí es un punto importante porque realmente también sabemos que en su momento esta persona al ser detenido pues empieza a cooperar con el gobierno de los Estados Unidos al punto que le empiezan a reducir la condena que ya tenía establecida o ya había sido dictaminada para este Arechiga. Entonces, a mí se me hace muy raro, o sea, que esta versión de que se les escapó y viajó unos dicen que voló, otros dicen que fue por tierra, como haya sido. O sea, no creo mucho esta versión. Creo que la versión más acertada en este caso, o la más cercana a la realidad, podría ser aquella en la cual se habla, justamente como bien mencionaste, que se le coloca un pequeño GPS para poder rastrearlo, y es justamente en este momento cuando él intenta buscar nuevamente a esta organización y sin más se lo llevan. Y creo que pues termina siendo en este caso para sacar información, porque al final de cuentas ellos estaban conscientes de que mucha información sí había sido pasada por Arechiga. Quizá él pudo decir, no le solté, o pudo haber tenido mil versiones, pero sabemos cuál fue su trágico destino como ser humano, que terminó desvivido, creo que en compañía de su hermana, si mal no recuerdo, y de su cuñado terminan desvividos en un vehículo, y pues ahí termina el corrido del famoso chino Anthrax. Y justamente hace muy poco estaba escuchando justo que se le tiraban a esta organización por parte de la facción de los menores, de que tanto se quejaban de que los sapos, y en algún momento escuché que mencionaran el nombre de Arechiga porque había soltado cierta información, al punto de que ahora esta facción de los menores estaba cooperando con el gobierno de los Estados Unidos y se habían convertido en lo que tanto criticaban. Y pues en algún momento sale nuevamente el nombre de Arechiga o del famoso chino, y pues es algo importante de escuchar, porque esto pues termina atando ciertos cabos que ya se sabía o ya se presentía o se creía de que sí Arechiga había filtrado cierta información, pero esto demuestra de que sí filtró esa información y fue lo que le terminó causando la muerte a este personaje. Fíjate que yo ya por último, Gafe, únicamente me gustaría agregar que qué bueno que tocamos esta historia de este famoso personaje, que le sirva a los Claro. adolescentes que a lo mejor están a punto de entrar a este mundo criminal por creer que van a llevar una vida como la del chino, o como de algunas otras personas que ven en fotografías o videos. Esta vida no tiene esta vida no es de lujo si entras a estas organizaciones, y si lo logras, de todos modos puedes terminar como el chino. Entonces yo creo que esta debe ser una de tus últimas opciones, porque no, es algo muy difícil, Gafe. Entonces no siempre es como lo vemos en los videos, y las imágenes no siempre van a llegar a esa vida. Así es, y pues realmente mi recomendación para todas las personas es que trabajen lo más derecho posible, y al final de cuentas el que persevera alcanza.
todo sueño es posible. Realmente creo que los que llegan o alcanzan cierto nivel, ya sea económico o de sus proyectos, ya lo que sea, un nivel económico, personal, como lo quieran tomar, es aquellas personas que nunca se rinden y siempre son perseverantes en todo lo que están haciendo y no buscan la salida fácil, porque créanme, esta es la salida más fácil, pero es la más difícil, porque la gente puede pensar que el dinero es fácil de, llega muy fácil, pero la realidad es de que no saben todo lo que se vive. Hace poco hicimos una entrevista con una persona que justamente me hacía mención de esto. Las personas piensan que este dinero es fácil, pero es todo lo contrario. O sea, te quita tranquilidad, te quita muchísimas cosas que en algún momento van a escucharlo en esta historia, la versión o la otra versión de personas que están metidas muy de lleno en este mundo, todo lo que pierden y todo lo que viven por un poco de dinero fácil o lo que ellos creen que es dinero fácil. Entonces mi recomendación es vivan lo más legal, lo más correcto posible, no se metan en problemas y pues no crean todo lo que están viendo a través de redes sociales porque muchos ni siquiera tienen ese estilo de vida tan opulente que muestran en redes sociales.